Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a entrar en oración, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por este día que nos has dado y te bendecimos, Señor. Alabamos tu santo nombre porque eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Padre, en esta hora presentamos esta lección en tus manos, pidiéndote que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, tanto a mí como a los hermanos que lo están viendo por video. Señor, rogamos que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies y que tú prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que ustedes busquen en su Biblia primeramente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. ¿Okay? Búsquelo, hermano, para que vaya junto conmigo viendo este pasaje. Amén. Adelante, búsquelo y téngalo ahí, ya sea en su app o en su Biblia, ¿verdad? Física. Muy bien, el tema que nos toca en esta semana es el tema de la santidad. Y vaya tema, con todo lo que andamos viviendo en estos días. Esta carta de Corintios, ¿verdad? Escrita a los Corintios. Le voy a dar un poquito de trasfondo para más o menos ubicarnos en el hilo de pensamiento del autor, cosa que podamos entender después el pasaje en cuestión. Hermano, la ciudad de Corinto era una ciudad griega que estaba, lógicamente, poblada por griegos, también por judíos, por italianos y de muchas naciones que pasaban por allí porque era un centro, ¿cómo se llama?, portuario, donde habían personas de muchos países, negociantes, aventureros, refugiados, ¿verdad, hermano? De los 4 puntos cardinales de la tierra estaban allí, ¿verdad? Ellos deambulaban por las calles de Corinto. Esta ciudad tenía muchas veces un sobrenombre, bueno, le ponían muchos nombres, pero otro que era el del bazar de la vanidad, una gente le decía así. Los vicios procedentes del oriente, del occidente, llegaban a ese lugar. Cualquier cosa, cualquier persona loca, perdida, corrompida, pasaba por ese lugar, ¿verdad? Entonces, este era un centro bastante pesadito, ¿verdad? En su ambiente. Um, y era el centro de la adoración, como muchas veces ustedes tal vez han oído en otros sermones o estudios, el centro de la adoración de la diosa griega, ¿verdad? De la belleza y el amor, Afrodita, ¿verdad? Allí mismo en Corinto tenía un templo magnífico, ¿verdad? De miles de sacerdotisas que servían en una adoración vil y llena de maldad. Estas sacerdotisas no eran otra cosa que prostitutas. Y el sexo ahí en Grecia y específicamente en Corinto llegó a ser tan permitido que era ya una religión. En la cultura griega se permitía la prostitución y la fornicación. Ateneo, que fue un escritor del siglo II después de Cristo, escribió una nota acerca de Demóstenes que decía, fíjense, yo lo voy a leer lo que decía, para que ustedes puedan entender cuál era la mentalidad que había en los pobladores de aquel lugar. Dice, nosotros usamos las rameras, escuche, para el placer, las concubinas para el concubinato diario, pero la esposa para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de nuestra propiedad doméstica. Oiga qué concepto tenían estas personas, y estamos hablando aquí de unos de los grandes filósofos, ¿verdad? De Grecia. Por el otro lado también estaba leyendo de que
se dice que de los césares que gobernaban, porque en este entonces usted sabe que el Imperio Romano gobernaba esta zona, 14 de 15 césares eran homosexuales o bisexuales. Es decir, tanto el país de Grecia, donde está Corinto, como el imperio romano que dominaba todo aquel lugar, estaban corruptos en una medida muy grande. Ahora bien, los hermanos de Corinto, lógicamente, cuando usted está viviendo en un país, usted recibe la influencia de la cultura en la cual usted está viviendo. Aquí los hermanos de Corinto, bueno, era una iglesia sumamente llena de dones, que el mismo Pablo dice que no le falta ningún dones, eran gente muy capaces, pero también debido a la influencia del entorno, tenían una serie de problemas, de pleitos, andaban en la carne, y Pablo tiene que escribir 1 de Corintios para poner las cosas en orden. Ahora, una de las cosas que él quería poner en orden era el aspecto sexual. Ahora, vamos a ir, vea conmigo, hermano, 1 de Corintios capítulo 6, y vamos a ver del versículo 9. De nuevo, hermano, 1 de Corintios, búsquelo, hermano, téngalo ahí, vaya leyéndolo conmigo. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. Vea lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Bueno, está señalando un cierto grupo de personas, ¿verdad?, que no van a heredar el reino de Dios. Y dice el verso 11, y esto erais algunos. Es decir, esta era la foto de lo que ustedes eran antes. ¿Ok? Pero, es decir, que él está hablando aquí de dos tipos de personas. Y esto erais algunos, más habéis sido, ¿qué? Vea lo que dice. Habéis sido lavados. Esto nos refleja a nosotros, hermano. Hemos sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Fíjense estos tres términos. Nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. ¿Qué dice 1 de Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad en el caso de que uno peque. Pero cuando Cristo va a la cruz y muere por nosotros, Él allí con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, se ha producido un cambio en nosotros. Es decir, Dios ha hecho un gran cambio en nuestras vidas y eso incluye el lavamiento y también la santificación. Como ustedes saben, la palabra santificación no quiere decir inmaculado. ¿Okay? La palabra santo significa apartado, el acto en el cual Dios nos aparta de ese mundo, del reino de las tinieblas, y nos trae a otro reino, como habla Romanos capítulo 6, ¿verdad? Que nosotros hemos muerto al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido separados del dominio del pecado y de Satanás. Amén. Muy bien. Entonces nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados, sacados de ese mundo que está la lista que él acaba de mencionar acá, ¿verdad? En estos versículos. Esto era ese alguno. Pero ahora nosotros hemos sido lavados, hemos sido sacados de ese mundo y hemos sido justificados. Ahora recuerden ustedes lo que quiere decir la palabra justificación que tuvimos en la clase, ¿verdad? Es el acto en el cual Dios nos declara inocentes. Es decir, quiere decir que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Es decir, Dios nos ha dado su perdón y nos ha limpiado y nos ha puesto en un estado de santidad, de apartamiento, si se le puede llamar, de ese tipo de mundo. Ahora, muy bien. Cuando Pablo tiene que escribir 1 de Corintios capítulo 6, y ahora los versículos del 12 en adelante, no quiere decir que los hermanos que estaban allí, por el hecho de ser cristianos, Pablo le llama hermanos en Cristo. No quiere decir que esta lista que está aquí no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos. Eso no quiere decir que estas características estaban ausentes de la iglesia. ¿Okay? De otro modo, no hubiese habido necesidad de tocar este tema. Y si usted ve en los versículos del 12 en adelante,
se ve que Pablo toma el tema de la fornicación. ¿Ok? De la fornicación. Ahora, la palabra fornicación viene de una palabra griega que significa, bueno, dice, para que ustedes lo van a detectar más o menos porque es bastante parecido al español. La palabra griega que se usa para fornicación, que es el tema que él va a tratar acá, es la palabra porné. Porné, que significa prostituta y también significa fornicación y también significa inmoralidad sexual. Así que cuando está hablando aquí de fornicación, está hablando de inmoralidad sexual. El adulterio, bueno, es tener relaciones con otra persona que no sea su esposa, pero forma parte del campo de la inmoralidad. Es decir, que cuando estamos hablando de fornicación, estamos hablando de todo el espectro de la inmoralidad sexual. Fíjense, el tema aquí es el sexo, ¿ok? Y es el sexo fuera del matrimonio, el sexo ilegítimo, que es Pablo quiere atacar aquí. ¿Por qué razón? Porque se estaban dando situaciones en la iglesia de este tipo. ¿Okay? Ahora bien, cuando yo miro los versículos del 12 al 20, yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué lecciones nos enseña esta porción? ¿Verdad? Y yo estaba mirando, si ustedes ven ahí junto conmigo el verso 12, yo veo la primera gran lección. Y la primera gran lección que yo veo aquí es que no hay excusa para fornicar con nuestros cuerpos. No hay excusa para fornicar con nuestro cuerpo. Ahora vean, el versículo 12, él dice, todas las cosas me son lícitas. Y lo repite 2 veces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Cuando Pablo repite esta frase, todas las cosas me son lícitas, dicen los expertos que es porque había esta manera de pensar, es decir, el ambiente en que los cristianos se estaban desenvolviendo, el mundo en el que vivía, tenía ciertos eslogans, es decir, cierta filosofía. Hoy en día nosotros salimos y encontramos filosofía como las mujeres dicen, el cuerpo es mío, ¿verdad? Y yo puedo hacer un aborto porque el cuerpo es mío. Es decir, eslogan de ese tipo, filosofía, manera de pensar mundana que van en contra de la palabra de Dios. Ahora dice, cuando él dice en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, él está diciendo, ustedes están diciendo de que todas las cosas les son lícitas, ¿ok? Pero le dice, mas no todas convienen. Fíjense que él está hablando aquí del tema sexual, de la fornicación, es en este aspecto, ¿verdad? Que él está hablando. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. En pocas palabras, cuando Pablo está hablando aquí, sí, es cierto, nosotros somos libres en Cristo, ya nosotros salimos de la esclavitud del pecado, nosotros salimos de la esclavitud de la ley, por lo tanto, los hermanos en 1 Corintios dicen, bueno, ya somos libres en Cristo, pues vamos a darle rienda suelta al cuerpo. Entonces Pablo dice, un momentito, el hecho de ser libre no significa ser un fornicario, ¿ok? El hecho de que yo tenga libertad en Cristo o que yo sea salvo no implica que yo tengo que vivir una vida pecaminosa. De ninguna manera. Para nada. ¿Okay? Pero él le dice, muchas cosas que nosotros hacemos tenemos que tener cuidado porque no convienen, no me ayudan, ¿verdad? Más bien me traen perjuicio a mí, a mi persona. Y dice, por eso es que yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Es decir, yo no me voy a dejar dominar de aquellas cosas que yo pudiera hacer, pero que me perjudican a mí. ¿Okay? Vamos a poner, yo pudiera tomar vino, yo pudiera tomar ron, o pudiera, pero, y si yo lo tomo, yo no puedo decir que yo estoy pecando con tomarme algo así. Pero estoy que a mí no me conviene. Primeramente no lo necesito y segundo no me conviene. Es decir, no me hace ningún bien, me hace daño a mi cuerpo, me echa a perder el hígado. ¿Me explico? Sí. Tú puedes hacerlo, pero no te conviene, no es bueno para ti. Entonces, en el campo sexual es la misma cosa. Entonces, dice Pablo, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Este es un tema que se toca muy recurrente en el libro de Romanos, ¿verdad? Se hace mucho énfasis, sobre todo en capítulo 6, ¿verdad? Usted sabe que yo le hago énfasis en ese capítulo. Ahora bien,
Habían dos excusas. La primera que ellos usaban para pecar o para fornicar era que, bueno, ellos son libres, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Ah? Tanto hoy se ve esto en boga, yo soy libre, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es la misma idea, solamente que en otro tiempo. También decían, ahora vea lo que dice el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. En pocas palabras, la comida, vamos a traducirlo, la comida para el estómago y el estómago para la comida. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir con esto? Bueno, lo que estaban queriendo decir, o estaba refiriendo al sexo, es el cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. En pocas palabras, el cuerpo está hecho para tener relaciones sexuales. De modo que, bueno, si el cuerpo a mí me pide tener relaciones con esta, con aquella, con una prostituta, con aquella otra o con otro, qué sé yo, bueno, el cuerpo me lo pide, el cuerpo manda, hay que obedecer lo que el cuerpo dice porque nosotros somos como si fuéramos animales y somos, como decía Freud, que el ser humano es simplemente un ser que todo lo mira a través del sexo y por eso pues yo tengo que darle rienda suelta porque eso forma parte natural de cómo Dios me creó. Pero dice, y yo creo que ustedes vean la palabra para. Miren ahí en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Ah? O la comida para el estómago, el estómago para la comida. Pero vea lo que él dice después, pero el cuerpo no es para la fornicación. Es decir, ustedes están comparando el sexo, están haciendo como especie de un silogismo, es decir, como un paralelismo. Igual que la comida es para el estómago, así el sexo es para el cuerpo. Hay que darle rienda. Si el cuerpo lo pide, tengo hambre, le doy comida. Si el cuerpo pide sexo, le doy sexo. Pero un momentito, Pablo dice acá, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Es decir, lo que está queriendo decir esto es que Dios no nos diseñó a nosotros para tener o para andar en una vida de fornicación, de inmoralidad sexual. Dios no nos creó así. Es como si usted hubiese un carro que es hecho para gasolina y usted le pone diésel. El que creó ese carro lo hizo para gasolina, no para diésel. Nosotros no fuimos creados para eso. Entonces dice, y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. Es decir, el cuerpo que tú y yo tenemos, porque recuerden que los filósofos griegos y en Grecia en sentido general, y las ideas platónicas, era de que este cuerpo, todo lo material era malo, solamente la parte espiritual era buena. Entonces este cuerpo pues hay que gastarlo, hay que darle sexo, hay que aprovechar mientras uno tiene juventud, ¿verdad? Porque al cabo esto se va a destruir y esto, el cuerpo no es algo muy bueno, ¿verdad? Entonces el punto aquí es, no, Pablo está diciendo no, el cuerpo es tan importante que el Señor un día nos va a resucitar este cuerpo y nos va a dar un cuerpo celestial. No, un momentito, no es de menospreciar el cuerpo. Entonces, en pocas palabras, hermano, en la primera parte que yo veo aquí, que yo veo de este versículo, de los versículos 12 y 13, Pablo da una primera lección a nosotros. No hay excusa. Es decir, la libertad que tenemos en Cristo no es excusa. ¿Para qué? Para pecar. El hecho de que yo tenga deseo o impulso de tener sexual con esta, con aquella, o con la otra, no me da mi derecho de entrar a la fornicación. Es decir, el deseo mismo no es ¿qué? Una excusa o una licencia para yo fornicar. ¿Ok? ¿Por qué? Y Pablo lo dice acá, ¿por qué? Porque ni tú ni yo fuimos creados, Dios nos creó para la fornicación, sino Dios nos creó para el Señor. Ahora que nosotros hemos sido santificados, hemos sido lavados, Dios ahora nos creó en Cristo para Él, no para esto otro. Segunda lección que yo veo aquí, hermano, y vean conmigo el versículo 15. Y le hace la pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es vea la palabra un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ven cómo se hace el énfasis en la palabra ¿verdad? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es lo que está queriendo decir con todo esto, hermano? Que nosotros como cristianos, lavados, santificados y justificados, podemos hacer dos cosas. Nosotros podemos unirnos al Señor. Ve el verso 17. Ve el verso 17 conmigo, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu, una unidad, una relación íntima. Nosotros podemos con nuestro cuerpo usarlo para andar en una comunión íntima con el Señor. O nosotros podemos usar nuestro cuerpo, nuestros miembros y hacerlos, unirlos con la fornicación. En este caso está representando por una ramera, pero puede ser un ramero, si es como usted le quiere llamar, o un prostituto, o quien sea. Es decir, esto no es solamente para los hombres. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya yo estoy en una relación personal íntima con Cristo. Y eso quiere decir que yo estoy en Él y Él está en mí. Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Cuando yo me vaya, ustedes van a saber que yo estoy en Dios, ¿verdad? Y ustedes están en mí. Ustedes están unidos conmigo. Nosotros nunca estamos separados de Cristo. Ahora vea lo que dice. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Es decir, si yo agarro cualquier parte de mi cuerpo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer miembro de una ramera. Es decir, yo lo voy a unir a una ramera. De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une, vea cómo, ¿verdad? El que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, aquí habla de que cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Se produce una unión no solamente del cuerpo, ¿ok? Hay una unión en cuerpo y también en su alma, en su ser. Es decir, se unen, se compenetran. Entonces participa la persona de cualquier inmundicia que la otra persona tenga, ya sea corporal o sea mental. Es decir, una vez que nosotros ponemos nuestro cuerpo y lo unimos a una ramera o a cualquier tipo de expresión que tenga que ver con inmoralidad sexual, no solamente el cuerpo el que está involucrado, es la mente también, el ser, todo nuestro ser. Entonces, eso es lo que le está planteando aquí. Nosotros podemos unir nuestro cuerpo o a Cristo o podemos unirnos a la fornicación. Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Okay? Entonces es importante. Nosotros tenemos las dos opciones. Ahora vea, en el verso 18, si está conmigo ahí, en el verso 18 dice, huid de la fornicación porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Como le dije, tenemos las dos opciones, unirnos a Cristo o unirnos a la fornicación. Si nosotros nos unimos y tomamos la decisión de unirnos a la fornicación, entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a recibir consecuencias corporales. Muchas veces se ve en forma de SIDA, eso es por una forma, enfermedades venéreas, eso es otra manera, ¿verdad? Pero muchas veces puede la persona incluso caer en la disciplina del Señor y el Señor le puede quitar la vida, ¿verdad? Porque sí, eres libre en el Señor, ok, soy salvo, siempre salvo, fenomenal.
Entonces, ¿vas a hacer lo que tú quieres? Bueno, mira a Ananías y Zafira, lo que hizo el Señor en Hechos capítulo 6, le quitó la vida a los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Seguían en lo mismo. Entonces, puede traer consecuencias desde el punto de vista de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra vida. Nos podemos perder la vida inclusive. Entonces, y no solamente consecuencias negativas desde el punto de vista de estas enfermedades o de la muerte, sino que hay un daño mental. La persona tiene esas imágenes y tiene esas experiencias que dañan su conciencia, dañan su moral, dañan su reputación, ¿verdad? Destruye hogares, destruye a sus hijos, hace heridas que después no se pueden curar muchas veces en muchos años, ¿verdad? Pierde la credibilidad de la esposa o del esposo, ¿verdad? Pierde su moral, cae en descrédito, paga una consecuencia, ¿verdad? Es como dice la palabra, el que toque a una mujer o un hombre que no sea su esposo o su esposa, no va a quedar sin una penalidad. Dios va a tomar cuenta en el asunto. ¿Ok? Tarde o temprano va a recibir una consecuencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Contra tu propio cuerpo tú te estás haciendo un daño. Ahora, también hay consecuencias espirituales. Dice, o tú ignoras que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Hermano, aquí hay una consecuencia también, pero una consecuencia espiritual. Algo que me llama la atención en este pasaje es que la palabra templo, en el idioma griego hay dos palabras generalmente para hablar del templo, ¿verdad? Hay una palabra que se pronuncia en griego hierón, que tiene que ver con el complejo del templo, es decir, el templo en sentido general, ¿verdad? Por ejemplo, el templo en la ciudad de Jerusalén, todo el templo. Ahora, hay otra palabra que es la palabra naos, que se refiere al edificio, pero en particular al lugar santo y al lugar santísimo del templo. Aquí en esta porción usa la palabra naos. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? ¿Cuál es la enseñanza? Tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasaba en el lugar santísimo? ¿Se recuerdan lo que pasaba en el lugar santísimo del templo? La presencia de Jehová caía una vez al año. Cuando está hablando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quiere decir que nuestro cuerpo es donde nosotros gozamos de la presencia, de la intimidad y recibimos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos levanta, que nos da fuerza, que nos da su gracia para seguir adelante. Disfrutamos la comunión íntima con Dios en nuestro espíritu. Tiene que ver con nuestra santidad, con nuestra relación íntima con Dios. En pocas palabras, cuando uno fornica, no solamente tiene consecuencias corporales, sino también tiene consecuencias espirituales en el sentido que se rompe la comunión con Dios. La presencia, la llenura del Espíritu Santo no está ahí y caemos bajo ¿qué? La disciplina del Señor. Entristecemos al Espíritu Santo y que es lo que Dios procede a poner una disciplina hasta que nosotros recapacitemos. De tal manera que hay consecuencias que tienen que ver con la parte espiritual. Entonces, hasta este punto nosotros hemos visto dos grandes enseñanzas de Pablo en este pasaje. Número uno es que no hay excusa, hermano, para nosotros estar en ningún tipo de manifestación de fornicación. Porque hoy en día no es solamente acostarse con una mujer o con un hombre. Los medios, ¿verdad? Las redes, en el internet, con pornografía y todo, porque pornografía, recuerda que la palabra porno viene de la palabra inmoralidad sexual. Todo eso tiene que ver con la inmoralidad sexual. Va a haber consecuencias, tanto corporales como espirituales.
Y Pablo da una última razón de por qué nosotros no debemos de practicar la fornicación. Y yo no sé si a lo mejor usted se ha puesto a pensar en esto. Cuando él habla aquí y dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, y hablando del templo, y ese cuerpo que tú tienes es de Dios, que tú tienes de Dios, en pocas palabras, no es tuyo, no es mío, y que ustedes no son vuestros, es decir, ustedes no son dueños de su cuerpo. ¿Y por qué nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo? Porque nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Que Dios nos compró ¿con qué? Con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Él nos compró. Ahora, tu cuerpo, mi cuerpo, no es nuestro. Ahora es de Dios porque Dios lo compró con el precio de la sangre de Cristo. No es tuyo, no es mío. Por lo tanto, no podemos disponer de lo que no es nuestro. Este cuerpo no es nuestro, es de Él. Por eso no puedes hacer algo que no está permitido por el amo, por el dueño. Yo no lo puedo hacer porque no es mío. ¿O usted cree que el cuerpo es suyo? Oye, fíjense cómo contrasta esto con el día de hoy, ¿cierto? Que las mujeres dicen, no, es mi cuerpo. Yo hago mi cuerpo lo que yo quiera. Wow, qué contraste con lo que dice la palabra. El cuerpo no es de nosotros, es del Señor. Primeramente por creación. Dios es el creador. Él es dueño. Tiene derechos de propiedad. Y por el otro lado, cuando nosotros somos cristianos, nos ha comprado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, como el cuerpo no es nuestro, la tarea que a nosotros nos queda no es sumirnos en la fornicación, sino que glorificar a Dios ¿en qué? En nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Así que hermanos, creo que pensando en el coronavirus y todo lo que estamos viviendo ahora, yo creo que es un tiempo de reflexión. ¿Cómo está nuestra vida sexual? ¿Realmente estamos apartados? ¿Estamos yendo por el camino de la santificación en esa área de nuestra vida? Hoy estábamos hablando de quién fue la familia, con Claudia, con Cristian, de que algo que Dios nos ha puesto en nuestras casas para que meditemos en nuestros caminos, para que meditemos cómo está nuestra relación con Dios, que profundicemos en cómo estamos delante de Él. Espero, hermano, que estas 3 lecciones puedan ser de beneficio a su vida espiritual.